FM 89.1, Radio Universidad. Bueno, solamente 10 minutos faltan para las 8 de la 8 mañana. de la mañana, así es. Bueno, y arrancamos también afilados con la información, ¿eh? Sí, Porque, hoy martes ya arrancamos con todo afilados. Sí, no, por además, porque estamos muy próximos a las elecciones del 13 de agosto, las PASO. Y desde el Observatorio Social se hizo una encuesta que se van haciendo permanentemente encuestas nuevas, porque digo, también cuanto más nos acercamos a la fecha, digo, puede haber también más certeza y toma de decisiones, claro, ¿no? sí, Lo vamos a así hablar es. con Santiago Giorgetta, que es miembro del Observatorio Social de la Universidad. Para, bueno, que nos cuente un poco cómo vienen estas encuestas, que además hay datos locales, ¿no? Que me parece que es un poco lo que también nos interesa, lo que hace la diferencia. Mucho, sí. Santiago, ¿qué tal? Leandro Clavis te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Buenos Bien. días. Santiago, ¿cómo midieron esta última encuesta? Porque, digo, esta es la más reciente y tiene ya datos de La Matanza, ¿no? Sí, esta encuesta la terminamos el 13 de julio, hace muy poquito. ¿Cómo medimos? Nosotros trabajamos con la metodología CAWI, que es lo que se conoce como online. En La Matanza se trabajó sobre los mayores de 16 años residentes de La Matanza, el cuestionario estructurado, todo lo que es metodológicamente correcto en La Matanza, dependiendo del sexo, edad. Es que esta muestra de 1.060 casos, una muestra grande, con un margen de error de 3%. Bien. ¿Qué nos arroja? Recordemos que este sistema que ustedes vienen utilizando ha sido muy eficiente en anteriores elecciones donde se han acercado mucho, y la verdad que el margen de error, si bien ahora después vamos a hablar del tema de la cercanía a la fecha y si hay tiempo para también que la gente pueda también conocer a sus candidatos y a quién votar, porque también hay una cuestión de ir conociendo, que es parte también de esta campaña. Recién escuchábamos un montón de spots con un montón de mensajes, y bueno, también acercarse a la fecha y conocer los candidatos, saber qué propuestas hay, es parte también de la toma de decisiones. Sí, por supuesto, digo, nosotros siempre evaluamos y entendemos que la última medición es lo más cerca de la elección, son las más importantes, porque, como decís vos, por un lado, hay gente que todavía no conoce a los candidatos, porque estamos en una situación particular en nuestro país y también en nuestro municipio complejo, y también mucha gente todavía no decide a quién va a votar hasta días muy cercanos a la elección. Claro. De hecho, siempre lo decimos, ¿no? Que hay gente que hasta quizás está entrando al cuarto oscuro y cuando llega y mira toda la oferta, quizás hasta se sorprenda, ¿no? Porque van a encontrar un montón de boletas. Va a ser un lugar complejo el cuarto oscuro, ¿no? Sí, va a ser un lugar complejo. Como decís vos, hay una cierta cantidad de gente que no se decide hasta el momento en el que entra. Pero bueno, ahí la encuesta nos cuesta mucho llegar a ese tipo de personas, pero sí, como decías vos, digo, por suerte nuestra metodología nos viene funcionando de forma certera, y más que nada no solo en tratar de acertarle exacto al resultado, como alguna vez ha pasado, sino también para poder predecir y poder marcar tendencias sobre lo que va a suceder. Bien. Eso hay que tenerlo siempre en claro. No siempre las encuestas van a marcar un número exacto al que sale después del día de la votación, si lo que nos marca es quiénes son quienes están con mayor intención de voto, qué tipo de escenario podemos llegar a ver, si hay alguna sorpresa. Sí, además, esas son las cuestiones que... Yo veía el tema de las preocupaciones de la gente, qué es lo que más le preocupa, y bueno, ahí por contarlo vos, ¿no? Pero el tema de inflación, el tema de precios está como primero en el rango de las preocupaciones, y el tema que más preocupa, ¿no? El aumento de los precios. Sí, en el orden nacional, o sea, cuando preguntamos sobre cuestiones nacionales, la inflación es lo que está liderando el ranking hace bastante tiempo, y bastante tiempo es bastante tiempo, o sea, no estamos hablando de meses. Ahora tenemos casi 7 de cada 10 encuestados que su principal preocupación es la inflación y el precio de los alimentos. Y después va a venir un tema como la inseguridad, la delincuencia, que tiene un 45%, se está hablando casi de 1 de cada 2,
esto es a nivel nacional. Cuando nos metemos ya en lo nivel local, la inseguridad crece exponencialmente. Estamos hablando de casi 9 de cada 10 matanceros. Su principal preocupación es la inseguridad, los hechos delictivos o los robos. Sí. Es un dato que nosotros lo veníamos viendo en niveles altos, pero bueno, ya ahora tenemos unos niveles que son altísimos. O sea, más alto que esto no hay. Me llamó la atención el tema del desempleo, que está dentro de la encuesta quizás en lo más bajo, ¿no? Y también muestra un poco la realidad de lo que nos está pasando en este último tiempo, ¿no? Quizás sueldos que no alcanzan, pero hay trabajo, ¿no? Es un poco el tema de los argentinos en la realidad que estamos viviendo y también aparece en las encuestas eso. Sí, fíjate que bajos salarios es la tercera preocupación a nivel de orden, con un 33%, y el desempleo se ubica unos escalones bastante más abajo, con el 16%, o sea, la mitad. Ahí tenés un dato bien claro, que no es una cuestión de falta de trabajo, más los números corroboran eso, o sea, niveles de desempleo muy bajos. ¿Qué pasa? Que los sueldos no son lo suficientemente altos para la situación hoy económica que vive la familia, la gran parte de las familias, no solo de La Matanza, sino de todo el país. Una cuestión de dificultad para llegar a fin de mes, dificultad para poder tener un ahorro, o dificultad, para diversos temas económicos varios. Claro, y después la medición va directamente al hueso, digamos, el tema presidente, que a quién van a votar los argentinos, dentro también de las divisiones, si es a uno o a otro, dentro de cada uno de los espacios, ¿no? ¿Cómo dio un poco la categoría presidente? Bien, en esta muestra, que son 2.500 casos a nivel nacional, esta es una muestra bastante grande, con un margen de error de menos del 2%, con la misma metodología que había comentado antes. Lo que da es cuál es la fórmula más elegida, o la con mayor intención de voto. Massa Rossi, 27%. Uh-huh. Ahí tenés la fórmula con mayor intención de voto, seguida por Bullrich Petri, de Juntos por el Cambio, con el 20,6%, y en tercer lugar se va a ubicar Milei con Villarroel, con de La Libertad Avanza, con 18%. Es un montón. Después vamos a ver. Uh-huh. Es mucho. Sí, es mucho, es lo que venimos nosotros más o menos midiendo desde hace varios meses. Javier Milei, nosotros nunca lo tuvimos más del 23%, tuvo un descenso en estos últimos 3 meses. Ese descenso se vio marcado por el crecimiento de Patricia Bullrich casi de forma lineal. Pero bueno, después de Milei aparece la fórmula de Rodríguez Larreta con Gerardo Morales con el 13%, y después va a aparecer Grabois Abalmeida con el 4,5%. Ahí por espacio lo que vemos es que lidera Juntos por el Cambio con el 33,9%, 34%, y seguido por la sumatoria de la fórmula de Unión por la Patria con el 31,4%. Estamos hablando de un diferencial de 2,5%, un poquito más arriba de lo que es el margen de error, que es lo que nosotros, cuando hay una diferencia por el valor del margen de error, en este caso es 2%, un poquito más, nosotros le llamamos un empate técnico, uh-huh, porque puede ser una cuestión de muestral, pero a 2,5% con 2% de la muestra también estamos hablando de un empate técnico, pero sí viendo que está un poquito mejor posicionado hoy por espacio Juntos por el Cambio. Ahora eso, la complejidad después de lo que pase en la PASO a la general, lo tendremos que ir evaluando más adelante. Claro, porque estaba pensando, por ejemplo, según esta encuesta y el trabajo que han hecho, por ejemplo, dentro de lo que es el grupo Juntos por el Cambio, podría ganar Bullrich, y habría que ver qué pasa en un escenario si la gente tuviese que decidir entre Massa y Bullrich, no es lo mismo que decidir entre Massa y Larreta, ¿no? Ahí van como cambiando también el tipo de voto, y quizás alguno que estaba en Juntos por el Cambio no le cierre Bullrich y migre para otras fórmulas, ¿no? Puede pasar esto. Sí, hay una cuestión particular que se da hoy, que es, primero en la PASO, el voto opositor es más fuerte que el oficialismo, eso lo vimos viendo a través de los años. Eso seguramente se repita. Por eso vemos esta leve diferencia en Juntos por el Cambio. La fuerte interna está llevando adelante ese espacio con Larreta y Bullrich, que se están
disputando en principio, bueno, su propio electorado, pero también hablando hacia más allá, genera un descontento no solo en el electorado propio, sino en otros electorados que por ahí uno iría a buscar después de la PASO. Y eso, a diferencia del ordenamiento de la campaña de Unión por la Patria, es una ventaja para el oficialismo. Claro. Porque, como bien decías vos, si se termina imponiendo Bullrich, que es un perfil muy diferente al de Larreta, que marcó su discurso con el es todo o es nada, o sea, un discurso muy confrontativo, muy fuerte, donde también parte de la sociedad no quiere comprar ese discurso, porque si bien ellos hablan todo el tiempo del orden, nosotros tenemos muy bien claro por los estudios que hacemos que el orden que pide la sociedad no es un orden represivo, no es un orden de blanco-negro, sino es un orden de estabilizar la economía, un orden económico, un orden de poder planificar el día a día, de poder tener un pequeño plan a 3-6 meses en base a la economía familiar. Pero bueno. Ayer lo escuchaba el propio Larreta, ¿no? Como tratando de despegarse de esa imagen de la mano dura absoluta y de la falta de diálogo, ¿no? Que un poco quizás no se diga así directamente, pero se da a entender, ¿no? Que se va a terminar con posiciones intermedias, ¿no? Parece como que las posiciones van a ser más radicalizadas y va a haber, cuando te dicen menos espacio para los morteros, pues sabemos que eso surge también de marchas y resistencias que hubo también durante el macrismo, ¿no? Sí, por eso mismo en un punto el votante de Larreta va a tener una coincidencia importante con el votante de la fórmula Massa Rossi. Sí. Me parece que, bueno, eso va a ser interesante de analizar, si bien no creemos que va a ser mayoritario, no creemos que grandes movimientos de transferencia de votos de una fórmula como puede ser Larreta Morales a Massa Rossi sucedan, pero sí lo que va a ser muy importante de cara a las elecciones generales va a ser mantener la mayor cantidad de votos que se mantuvo en la PASO y aumentar ese cabal de votos, que vamos a estar hablando de números de aumentar bajos. Entonces, una transferencia, aunque sea del 10% de votantes que votaban a Larreta y que migren a Massa, va a ser importantísimo. En ese sentido, me parece bien cómo está llevando adelante la comunicación el actual ministro de Economía y candidato a presidente Sergio Massa. ¿Qué pasa en la provincia de Buenos Aires con Axel Kicillof? Porque además es distinto el sistema acá en la provincia, no hay segunda vuelta, el que gana y se termina. Bien, sí, es así como decís vos, por un voto más que la fórmula rival y termina siendo el gobernador electo. La fórmula de Kicillof y Magaño está en 37,3%, es la fórmula con mayor intención de voto. Es quien registra además mayor intención de voto en la provincia de Buenos Aires, con la importancia que eso genera, el 36% del padrón electoral. Quien le sigue Santilli Pose con el 22%, la segunda fórmula con mayor intención de voto, y en tercer lugar aparece Grindetti Fernández con el 11,7%, y más abajo Píparo Neto, la candidata de Javier Milei a la gobernación, con casi el 11%. O sea, ahí sumamos las dos fórmulas de Juntos por el Cambio, estamos hablando de un 33,6% entre ambas fórmulas, o sea, por espacio sería 37 a 33, 4 puntos de diferencia a favor del actual gobernador, Axel Kicillof, pero también con acá hay una particularidad que es importante y que siempre la remarcamos, es que Santilli tiene una intención de voto similar a Patricia Bullrich y Grindetti tiene una intención de voto similar a Larreta. O sea, hay una inversión entre las fórmulas, entre los dos espacios de Juntos por el Cambio, están cruzados la intención de voto a presidente y a gobernador. O sea, y siempre nosotros sabemos que la boleta que arrastra es la presidencial. Entonces esto va a ser interesante ver cómo se va a mover, si va a haber corte de boleta, o sea, el candidato a gobernador con mayor intención de voto, pues la boleta de presidente mide lo mismo que la boleta presidencial de Patricia Bullrich. Claro. Cuando el candidato de Santilli es de Horacio Rodríguez Larreta. Entonces, bueno, ¿cómo se va a producir esa transferencia? ¿Va a haber corte de boleta? ¿No va a ser poco el corte de boleta? Eso también nos va a marcar un dato interesante, porque si se impone Santilli van a quedar cruzados ambos lugares de lo que denominamos esta interna, fuerte también. Y en caso de que Grindetti se termine acercando a Santilli, bueno, por ahí podamos llegar a ver una de las sorpresas es que se imponga a la boleta del
del gobernador de Horacio Rodríguez Larreta, Néstor Grindetti, una persona que tiene poco nivel de conocimiento y que no tiene una imagen muy alta en relación a la imagen que maneja Diego Santilli. Por eso va a ser interesante ver este comportamiento dentro del cuarto oscuro. A ver si te entendí. O sea, si gana la interna el candidato de Larreta y en la interna nacional la gana Patricia Bullrich, pueden quedar cruzados. O sea, hay que cambiar los que acompañan en la fórmula. Sería una cosa así. Exacto. Mira que claro, no lo había pensado. Se cambia la vuelta. Se hace como una especie de collage. Pero bueno, eso va a ser interesante porque hay que ver la fuerza del arrastre de la boleta de Patricia Bullrich, si tiene la fuerza necesaria para imponer a su candidato a abogado. Sí, porque a nivel nacional puede pasar una cosa y a nivel provincia se distribuye de otra forma. Y a nivel local, ¿qué pasa? Porque ahí es entra la interna. Eso es lo que nos interesa, ¿no? A nivel local, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo quedamos? ¿Cómo quedamos? A nivel local, acá tenemos una particularidad que es, Fernando Espinosa, por Unión por la Patria, está en 21,8%, 22%, y la sorpresa que venimos viendo es la intención de voto de Patricia Cubría, que es la otra boleta que compite en Matanza. Ahora se suma una boleta más, pero una boleta corta, que bueno, cuestiones de la política de Argentina que nos hacen hacer que nuestros informes a veces tengan poquito tiempo para poder analizar datos, pero Patricia Cubría está en 18%, estamos hablando de una diferencia de 3,9%, 4%, o sea, muy muy cerca en relación a lo que mide el actual intendente Fernando Espinosa. Sumando ambas boletas, Unión por la Patria ahí estaría alcanzando casi un 40% de intención de voto. Y tenés del lado de la oposición, en Juntos por el Cambio, bueno, ahí ya tenés una interna con tres partes, con Eduardo Lalo Creus con un 13,2%, con Toti Flores con el 4,7% y Josefina Mendoza, que apareció hace poquito tiempo, con el 4,1%. Si sumamos todas las formas, está en 22% Juntos por el Cambio, y el DIPI, que es el candidato de Javier Milei, acá de forma local, está en 9,5%. Bueno, acá vamos a tener primero el principal atractivo, es ver cómo se resuelve este paso entre Fernando Espinosa y Patricia Cubría. Y sí, porque además ahí puede jugar también si hay vecinos que dicen, yo votaría, no sé, a Juntos por el Cambio, pero me interesa meterme en la interna del peronismo, por más que no sea un público peronista o gente que pueda votar al peronismo, pero se quiera meter en esa interna y apoyar a uno o a otro. Digo, si alguien quiere, dice, yo quiero ganarle a Espinosa y dejarlo fuera de carrera ahí, porque digo, la diferencia es corta además, esto puede pasar. Sí, es muy corto, estamos hablando del margen de error de este informe, como te decía antes, del 3%. O sea, esto se puede mover, se puede achicar, igual también vamos a estar saliendo con mediciones nuevas y más frescas para tener el dato más certero de cara a las elecciones, pero sí, al estar tan cerca, y bueno, el dato que acá también se desprende de este informe es la valoración de la gestión municipal, está hablando de un 70% de valoración negativa contra un 30%, 29% de valoración positiva, o sea, hay una cuestión importante en respecto a la mala evaluación de la gestión de Fernando Espinosa, y como decís vos, puede haber un electorado que no participa en la interna de Juntos por el Cambio, algo que se da particularmente, se habló mucho en Santa Fe, también en la capital federal, que aproveche la PASO para meterse en la interna del otro partido para tratar de incidir en relación a lo que uno ve a priori, que es la insatisfacción con la gestión del gobierno local. Porque está claro que en La Matanza, ante cualquier escenario, gane uno o el otro, gana el peronismo. El tema es qué peronista llega, ¿no? Esta sería un poco la inquietud acá. Y por lo que me decían, Cubría todavía tiene mucho margen para ser conocida. O sea, si es conocida por el electorado, quizás pueda aumentar. Distinto con Espinosa, me comentaban ayer gente de la campaña, me decía, ojo, porque Espinosa el tema es que no puede crecer más porque ya lo demás es rechazo o gente que no lo votaría, ¿no? Entonces digo, como que hay dos escenarios distintos para cualquiera de los dos. Sí, Fernando Espinosa ya tiene un nivel de conocimiento de casi el 100%,
todavía tenemos indeciso en La Matanza, sí. Y como si vos hay que ver cómo se mueven, digo, si es indeciso ya con la opción que tiene Fernando Espinosa, todavía, valga la redundancia, no se decide a elegir un candidato, por ahí conociendo otro candidato como Patricia Cubría, que tiene un 50% de conocimiento, o sea, todavía tiene para crecer, claro. Bueno, termine haciendo aún más competitiva esta elección, donde vamos a llegar a un punto, me imagino en 1 o 2 semanas, con solamente 14 días para la elección o un poquito más, tiene un escenario todavía más complejo, en el sentido de más competitiva la PASO en La Matanza, y que no sabemos por lo menos hasta los últimos días, cómo se va a mover esa elección, siendo tan parejo entre ambos candidatos. Claro. Santiago, la verdad que es apasionante, ¿eh? Nos quedaríamos toda la mañana hablando. Sabemos que te están llamando de todos lados, están llamando la gente del observatorio para poder acceder a estos datos, porque son datos frescos, datos con los nuevos escenarios posibles, y la verdad que es como la información caliente que más se necesita. Así que ¿para cuándo van a tener los próximos datos? ¿Cuándo se renueva esto? Estamos saliendo al campo el día de hoy. Ah, bien. Eso es, tenemos la primicia. Estamos en el campo el día de hoy. Calculamos que para el próximo lunes ya vamos a tener el informe terminado para poder charlar con los diferentes medios, que como decís vos, causa un imán muy importante el ver este escenario en La Matanza. Además, las mismas campañas hacen que vayan generando también cambios en este escenario. Digo, todos están trabajando. Yo pensaba mucho las campañas en radio, viste, uno las escucha y no sé si terminan siendo que generan, conocimiento del candidato. Los eslogans a veces son muy básicos. No sé si eso condiciona un voto, pero sí que si está en un nombre, ¿no? Me parece que es lo más necesario. Así que bueno, veremos cómo las campañas van acompañando el conocimiento de la gente en función de eso, si se modifican o no los datos, ¿no? Exactamente. Bueno, Santiago, te dejamos porque ya te deben estar llamando de otra radio, así que nos extendimos un poquito. Muchas gracias, Gracias. No hay ningún problema. Bueno, gracias a vos. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.